Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Alejandro Serrano, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y estudio biología. El día de hoy les queremos compartir desde el GOUN, el Grupo Ornitología de la Universidad Nacional, una charla que vamos a transmitir, que estamos transmitiendo en vivo por YouTube. La idea es que estas charlas empiecen a ser cada vez más frecuentes y que más gente pueda unirse a nuestras charlas y aprender de los pájaros. Entonces hoy vamos a hablar sobre comportamiento animal, específicamente de esta especie Columina cruciana ante el, el playback de depredadores naturales introducidos. Bueno, entonces el estudio del comportamiento animal se divide en dos grandes ramas. Primero, la etología clásica y segundo, la ecología del comportamiento animal. La etología clásica nace desde hace mucho tiempo, inclusive con Darwin, donde se estudiaba el comportamiento animal, pero solo con un punto de vista evolutivo. Mientras que después, en el siglo pasado, con Conrad Lorenz, se revoluciona el estudio del comportamiento animal y ya no solo se estudia desde un punto de vista ecológico, evolutivo, sino que se estudia desde las relaciones del animal con su medio social o con su medio ecológico ambiental. Una diferencia pues clara entre la etología clásica y la etología del comportamiento es la escala de tiempo. Mientras que estamos en la etología clásica, estamos hablando de tiempos evolutivos muy grandes, tanto así que las adaptaciones no ocurren ocurren en cuestión de millones de años. En la ecología del comportamiento las escalas de tiempo pueden ser instantáneas, inclusive meses, temporadas, años, pero son escalas de tiempo mucho menores a las escalas de tiempo evolutivas. ¿Y qué preguntas respondemos desde la ecología del comportamiento? Por ejemplo, podemos responder preguntas: ¿cómo un animal se comunica? ¿Por qué está tan agresivo? ¿Por qué es pasivo? ¿Por qué es indiferente? ¿Cuándo un animal inicia una pelea? Y no solo estas tres preguntas, sino infinitas preguntas del comportamiento animal. Mientras que en la etología clásica solo se pregunta la historia evolutiva de la especie y qué ventajas evolutivas tienen esto. Entonces, algunos temas a tratar en la ecología del comportamiento animal surgen, o algunos temas de las que son muy estudiadas en el comportamiento animal, son estas que les menciono acá. Por ejemplo, el comportamiento reproductivo. Cuando un animal se reproduce, cómo corteja, el área de vida y el territorio, qué está ocupando, dónde vive, por qué está en tal lugar y por qué no. También el cuidado parental, quién hace el cuidado parental, dónde el cuidado parental, la comunicación, cómo se comunican los animales, o qué cosas pueden hacer para que un animal sepa una señal, o cómo no solo gestos y expresiones, sino también comunicaciones a través de hormonas, de diferentes químicos o de rasgos visuales. También podemos estudiar las estrategias antidepredatorias y depredatorias, cómo un animal evade al depredador y cómo el depredador hace una caza efectiva. También podemos estudiar la teoría del juego, que la teoría del juego es una teoría muy bonita, que básicamente es como unas apuestas que el individuo hace a través de las probabilidades. Entonces, son como las decisiones que el animal toma. Si yo sé que tengo probabilidades de perder una pelea, por ejemplo, entonces no voy a pelear, sino voy a preferir huir. Pero si tengo hartas probabilidades, puede que sí aumente que
que escale la pelea y decida ir a pelear. Entonces la teoría del juego es como probabilidades y como decisiones que los individuos toman para hacer diferentes cosas. La teoría del forrajeo es algo parecido que la teoría del juego, simplemente que es con respecto a la comida. ¿Qué permite, qué lugares son buenos para comer, cuándo yo decido irme de estos lugares, cuándo sería mejor comer, a qué horas? Entonces son también decisiones que los toman eh, con respecto al forrajeo. Otro tema que está tomando mucho interés en estos tiempos es la genética y el medio ambiente. Lo que ahorita conocemos como epigenética y que son estos caracteres heredados a través de generaciones, estos genes que se expresan o no a través de señales del medio ambiente o a través de comportamientos de la madre o de los parentales. Son estos cambios en los genes de expresión de proteínas que pueden influir en el comportamiento animal. También, pues, desde el comportamiento animal se estudia el aprendizaje y los patrones innatos, cómo un animal aprende a hacer cosas y cuáles son los instintos de un animal. Y también, por último, el comportamiento animal también estudia el tamaño del grupo y las jerarquías, cómo se organizan los animales sociales y cuáles son las divisiones de trabajo, por ejemplo. Son cosas que se estudian desde el comportamiento animal. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de todo esto, sino solo vamos a hablar de un pedazo de esto que se llama estrategias antidepredatorias. Dentro de las estrategias antidepredatorias hay varias estrategias que son muy útiles y que muchos tipos de animales usan. Por ejemplo, el camuflaje, la eliminación de huellas, que por ejemplo, esta es una codorniz que elimina los rastros, los restos de huevos que están cerca a su nido para que los depredadores no localicen el nido. Entonces, aleja las cáscaras de los huevos para que los depredadores no encuentren sus nidos. También tenemos otro que son los escudos protectores, como en las tortugas, la tanatosis, como en estos chinches creo que no son chinches, coleópteros, que cuando se ven amenazados fingen muerte y sacan sustancias dolorosas. También tenemos señales de advertencia, como el caso de la cascabel, que nos está indicando con su sonido que, hey, ojo, no me coma, no me deprede porque yo soy peligroso. También pues está la defensa agresiva, donde fácilmente pues si me están atacando yo me defiendo y me defiendo fuerte para evitar así la depredación. Y en caso contrario se encuentra también la huida, que pues si me van a depredar, yo fácil corro. Y por último, los señuelos, que son partes del cuerpo que pueden modificarse para que el depredador ataque estas partes o finja hacer otra cosa que no es. Por ejemplo, una oruga que tiene la cabeza parecida a la serpiente, de forma que que el depredador no piense que es una serpiente y no se vaya a comer a la oruga. O también puede ser cuando un lagarto, una lagartija, pierde la cola queda moviéndose, el depredador se queda con la cola, pero la lagartija está viva, alcanzó a huir. Entonces, el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre la huida de esta estrategia depredatoria, específicamente de cuándo un animal decide huir, cuándo decide enfrentarse o cuándo decide quedarse quieto, por ejemplo, que no ve una amenaza. Varios factores pueden influenciar la decisión de cuándo huir. Por ejemplo, factores que dependen del depredador, pues la velocidad de aproximación, el ángulo de aproximación y la peligrosidad. No es lo mismo que un león me venga de frente a que un león me venga de la espalda, que me embosque. Entonces eso afecta la decisión de cuándo ir. Y factores de la presa,
Por ejemplo, que si yo estoy cerca a mi refugio, si hay mucha cobertura en el bosque, de tal forma que yo me pueda esconder rápido o correr. La velocidad de la huida, si yo soy bastante rápido para correr, o si al contrario yo soy muy lento y no puedo, tengo la oportunidad de correr, de pronto prefiero hacer otra cosa, como enfrentarme, por ejemplo. Otros dos factores importantes es la pérdida de oportunidad para forrajeo y la pérdida de interacción social. Por ejemplo, yo me estoy alimentando y viene un depredador. Eh, yo por alimentarme puedo caer en depredación, o sea, me pueden depredar mientras me estoy alimentando. Eso puede influenciar la decisión de cuándo ir. O por ejemplo, un gallinazo, un chulo, un gallinazo que esté comiendo y llega un zorro a comerse también los restos de la comida. El gallinazo chulo puede decir dos cosas: o me voy o me arriesgo a que el zorro me muerda, me deprede. También está la interacción social, que es cuando, eh, por ejemplo, un macho está cortejando a una hembra y se le olvida y llega un gavilán, un halcón y lo depreda porque él está feliz cortejando a la hembra. O también él está compitiendo con otros machos y llega un depredador justo en ese momento. Entonces esos factores sociales también pueden influenciar en la decisión de cuándo huir, cuando un animal decide huir. Me llegó una pregunta por el chat. ¿La repiten, por favor? Me preguntan, ¿los animales que se hacen como muertos cuentan como vida? No. Los animales que hacen la tanatosis, pues están haciendo esta estrategia antidepredatoria llamada tanatosis. No están huyendo. Caso contrario, sí puede pasar, por ejemplo, que estos mismos escarabajos primero se hagan los muertos. Cuando vean que no funciona, ahí sí deciden huir. Acá tengo otra pregunta desde el chat. Por ejemplo, los pepinos de mar que expulsan en unos órganos relacionados con su respiración y que huelen muy mal cuando se sienten amenazadas, ¿eso sería tanatosis? Bueno, esto ya sería de pronto sería una señal de advertencia, como, hey, no me coma porque voy a saber muy mal. Pero no, tanatosis es como tal hacerse el muerto. No sé cómo interprete el depredador del pepino de mar. Si el depredador lo interpreta que el pepino está muerto en descomposición, pues sí podría llegar a ser tanatosis. Pero si más bien eso es una señal de no me coma porque estoy feo, puede ser más bien una señal de advertencia. Bueno, entonces seguimos con la huida. Entonces, dentro de la huida existe este concepto que se llama distancia de inicio de fuga, o en inglés Flight Initiation Distance, FID. Este concepto es ampliamente estudiado en saurios, en lagartos, porque los ectotermos tienden a presentar buenos resultados con esta metodología. Al ser ectotermos, ellos prefieren quedarse mucho tiempo quietos y gastar poca energía en correr rápido o en moverse mucho. Entonces, lo que se estudia en las lagartijas es que uno se va acercando a la lagartija un momento a otro empieza a correr porque ya se ve muy amenazada. Y esa es la distancia de inicio de fuga, que básicamente es la distancia cuando el lagarto decide huir. La distancia desde el depredador hasta el lagarto. Entonces acá vemos un gráfico donde cuando hay una distancia pequeña entre el depredador y la presa,
pues el riesgo es muy alto, el riesgo de predación es muy alto. Pero cuando hay una distancia muy lejos, ponga 100 metros, 200 metros, pues el riesgo va a ser muy poco. Pero entonces el animal tiene que decidir, tiene que llegar a un punto de equilibrio en donde decida cuál es el punto óptimo para iniciar a huir, porque no puedo ir siempre que vea a un depredador. Si yo veo a 100 metros y siempre estoy corriendo, pues nunca me voy a quedar quieto. Pero tampoco puedo esperar a que el depredador esté a 1 metro mío porque me va a depredar. Entonces ese punto donde el coste del escape se iguala al riesgo de predación es conocido como el DIF. Y también es pues la distancia donde él decide cuándo huir. Entonces, en ese equilibrio del coste de escape y el riesgo es generalmente cuando el animal decide cuándo es prudente huir. Sin embargo, pues el DIF también se estudia en aves y también se estudia en ratones, por ejemplo. No es tan estudiado, pero sí se llega a estudiar. Por ejemplo, Blumstein en el 2004 se dio cuenta que el punto de inicio de cada experimento influye en la distancia de inicio de fuga. También tenemos otro ejemplo de Meller en el 2014, creo que es donde ellos se dan cuenta que los alimentadores los bebederos artificiales de colibríes influyen en que los colibríes tengan una distancia de inicio de fuga mucho menor que en zonas rurales. Y acá Pince et al. En el 2016 también nos muestra esto, donde la distancia de inicio de fuga de algunos pájaros es mucho mayor en las zonas rurales y en las zonas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Que los pájaros de las zonas urbanas se están habituando a la presencia de los humanos y no los ven como depredadores. Por eso es que la distancia de inicio de fuga es mucho menor en las zonas urbanas. Acá hay otro ejemplo donde se evalúa la distancia de inicio de vuelo, DIF, pero con varios factores. Y Morelli et al. En 2022, es un artículo bastante nuevo, ellos se dan cuenta que primero los cambios del DIF dependen de la relación del tipo de refugio que tengan cerca. Por ejemplo, las aves prefieren refugios que estén en árboles, prefieren los refugios de árboles antes que los refugios artificiales, como pueden ser casas, huecos, paredes. Y también prefieren los árboles antes que los arbustos. Ellos van a preferir ir a los árboles que quedarse en arbustos o en zonas urbanas. También ellos se dieron cuenta que las aves escapan mucho antes si la distancia hasta el refugio disponible más cercano es mayor. Entonces, si yo tengo un árbol mucho más lejos, pues yo voy a iniciar a volar mucho antes. ¿Por qué? Porque es más fácil. Tengo que llegar hasta mi refugio, entonces tengo que tener una distancia de inicio de fuga mucho, mucho mayor. Y también ellos se dan cuenta que las aves huyen distancias más largas hacia el refugio cuando tenían más miedo. Cuando ven una mayor peligrosidad del depredador, tienden a irse mucho más lejos. Tienden a tener una distancia de inicio de fuga mucho más lejos. Acá también vemos un ejemplo, otro ejemplo, pero esto ya no es tanto del DIF, sino también utilizan playback para evaluar respuestas ante depredadores. Este pájaro, Ceratogima trata, conocido como calaos, es de un pájaro de África, donde en este paper ellos se dan cuenta que responden diferente a los playback
del águila coronada de allá, y también responden diferente ante el playback de un leopardo. El águila coronada presenta una depredación mucho más alta ante estos pájaros que el jaguar. Entonces estas aves responden diferente ante los playbacks del águila coronada, en vez no responden tan frecuentemente con respecto a los playbacks del jaguar, del leopardo, perdón, es un jaguar. Bueno, y esto lo hacen a través de los llamados de alarma de los primates. Estas aves están en los mismos árboles que los primates, y los primates hacen estos llamados de alerta de presencia de estos depredadores, y las aves responden diferente ante estos playback. Entonces, tengo otra pregunta desde el chat. ¿Ese comportamiento siempre es aprendido? El de huida, el depende. Es que no sabría decir la respuesta, porque puede que sea aprendido como puede que no, puede que sea un instinto. Yo creo que en su mayoría puede ser aprendido, sobre todo con depredadores, que los papás pueden enseñarle, los papás pueden enseñarle a sus crías cuándo huir o cuándo esconderse, pero también puede ser un instinto, y me están atacando, entonces yo puedo alejarme. Entonces no sé cuál de las dos es. Bueno, entonces nosotros queríamos evaluar una mezcla de todo lo anterior, que era medir la distancia de inicio de fuga DIF de una especie de paloma columbina cruciana cuando se escuchan los sonidos de perros de ladridos y de su depredador natural, que es el falco Sparverius. Entonces nosotros queríamos ver si podíamos encontrar una metodología para estudiar el comportamiento animal. Y queríamos verlo a través del audio, del playback. ¿Por qué escogimos los perros? Porque los perros pueden ser son especies introducidas que pueden afectar la fauna silvestre, pueden afectar directamente o indirectamente. Directamente, pues, comiéndose a las palomas, o indirectamente desplazando a las palomas de sus hábitats, de sus territorios. Entonces, queríamos evaluar si existe algún tipo de comportamiento de las palomas ante los perros, y también queríamos ver si había un comportamiento ante su depredador natural. Para ello, nosotros queríamos ver la hipótesis de la presa ingenua. Esta hipótesis es que ante la llegada de un depredador nuevo, el ave va a cambiar su comportamiento, efectivamente, pero que esta respuesta no va a ser igual si la comparamos con un depredador natural. Entonces, sí, puede que cuando llegue el perro, la paloma huya del perro, pero no va a huir de la misma forma que, por ejemplo, si lo comparamos con su falco, que es su depredador natural. Entonces, nuestra hipótesis de estudio era que la columbina cruciana, la paloma, tendría una menor distancia de inicio de escape ante el sonido de los perros, porque no lo iba a reconocer como tal un depredador, mientras que pues iba a tener una distancia de inicio mayor ante el playback de un falco. O sea, iba a empezar a volar en menos distancia en el perro y más distancia en el falco. ¿Por qué? Porque no reconoce tan bien al perro como un depredador, una posible amenaza. Eso es lo que queríamos ver. ¿Y dónde se realizó esto?
Esto lo evaluamos en el Parque Nacional, la Reserva, Parque Nacional Lomas de la Chay, que queda en Perú, queda cerca de Lima. Es un ecosistema bastante raro que no tenemos en Colombia, que depende de las temporadas. Hay temporadas verdes y temporadas de niebla, donde todos los árboles se secan. ¿Por qué lo hicimos acá? Porque había fácil disponibilidad y había gran cantidad de estas palomas que estábamos buscando. Además que pues fue preciso, cayó en la semana de campo. Bueno, entonces nosotros para ello hicimos los playbacks tanto del Farco Sparverius como del perro Pitbull. Ambos audios fueron de volumen de 76 decibeles en un bucle de 5 minutos y fueron normalizados a menos 3 decibeles en Audacity. Acá les voy a mostrar, en este momento les voy a mostrar el ejemplo de los audios. No, me avisa si se escucha, ¿no? Ok. No sé cómo mostrarles cómo se escuchaban los audios, pero podemos ver los espectrogramas. Este es el de el perro Pitbull. Ok. Entonces, viendo los espectrogramas, pues nos tocó poner las mismas frecuencias de ladridos y de llamadas. Por ejemplo, en este momento donde el perro ladra, pues también teníamos que poner que el falco cantara o hiciera una llamada. O cuando hacía estos grandes ladridos, pues también teníamos que como que poner en las mismas frecuencias los ladridos de los perros y las llamadas de los perros para que fueran comparables. Además de tener siempre el mismo volumen y la misma amplitud. Voy a poner entonces los audios para que los vean. Este es el del Falco Sparverius. Ok. Y les voy a mostrar el del perro. Estos fueron los audios que nosotros utilizamos. Ok. Entonces estos fueron los audios que tuvimos que igualar porque no es fácil poner el audio de un Falco Sparverius y un perro Pitbull e intentar hacerlos de la misma manera, pero los intentamos estandarizar para que pudieran ser comparables. ¿Cuál fue nuestro equipamiento? Dos parlantes y láseres para medir las distancias de inicio de fuga, además de binoculares para identificar las especies. Resulta que cuando estábamos en campo, uno de estos láseres no funcionaba muy bien, entonces nos tocó usar cinta métrica. Y ahí ya el estudio empezó a ir un poco mal. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Primero identificábamos a la paloma, la columbina cruciana. Se caracteriza por tener la base del pico naranja, una mancha negra en las alas, y pues como tal es una tortolita. También en esa región existía otra paloma, pero que con estas características lográbamos identificarla. Entonces hicimos tres tratamientos y 30 registros para cada tratamiento. El del audio del perro, el del audio del Falco Sparverius y uno control, que era sin audios, un control negativo, que era sin audios. ¿Qué hacíamos entonces? Identificábamos a la columbina. La ideal era que fueran individuos adultos y que estuvieran forrajeando. ¿Por qué? Porque así se pueden eliminar un poco los factores que pueden influir en el DIF.
Si son individuos adultos, ya tienen un aprendizaje previo ante estímulos sonoros. Y si están forrajeando, nos permite comparar entre todos los individuos que estén forrajeando, que estén comiendo, ¿no? Aparte, el individuo debía ser claramente visto. Nosotros teníamos que verlo y poder caminar en línea recta hasta el individuo. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos ver la distancia de inicio de vuelo, no una diagonal, no un camino curvo, no, era la distancia en línea recta. Entonces teníamos nuestro parlante y nos íbamos acercando lentamente hasta el punto en que la paloma volara. Esa fue la metodología que propusimos para evaluar si había cambios significativos en eso. Los análisis estadísticos que realizamos fueron primero una prueba de normalidad para ver si seguían una distribución normal en RStudios y dependiendo de eso, una prueba Kruskal-Wallis o ANOVA. En nuestro caso no fueron paramétricos y nos tocó hacer una prueba Kruskal-Wallis. Además hicimos una prueba DUM para mirar si existían diferencias entre los grupos. Tomamos un valor P de menor a 0,05 para evaluar las diferencias significativas. Entonces, con respecto a los resultados. Estos son los resultados. Hicimos 30 experimentos para cada tratamiento. Como les digo, un audio de falco, un audio de perro y un control sin audio. Y aquí están los promedios de las distancias. Vemos que están entre 10 y 11, entre 11 metros, esto está en metros. Entonces, cuando poníamos el estímulo del falco, la distancia era un poco mayor, 11.92, en comparación al perro, que era 11.33. Y el control negativo, que éramos nosotros los humanos, fue la menor distancia de 10.97. Sin embargo, cuando vemos estas distancias en un boxplot, vemos que los rangos están muy solapados, muy solapados, entonces ahí ya nos puede estar indicando que no hay una diferencia significativa. Si bien sí hay una tendencia a que huya más rápido hacia el falco, no hay unas grandes diferencias. Y para evaluar esto, pues hicimos primero la prueba de normalidad para saber si seguían distribución normal y no dio distribución normal, no hay normalidad. Entonces, según eso hicimos la prueba en Kruskal-Wallis para ver si habían diferencias significativas entre los grupos Falco Sparverius, el control negativo y el perro. Y sorpresa, pues como ya habíamos visto a grandes rasgos en el boxplot, no existe una diferencia significativa entre estos tres controles. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros resultados no son aptos para sacar una buena investigación. Nuestra metodología tuvo grandes limitaciones. Y principalmente el mayor impacto que vimos fue el factor del ser humano, el factor de nosotros con los parlantes. Nosotros, los humanos, somos los que más ahuyentamos a las palomas. Puede que aumente un poco con el audio, pero la presencia de nosotros, los humanos, aún así nosotros íbamos camuflados e intentábamos ir lento para que no nos reconociera, pero pues las aves no son boas y nos veían y huían apenas nos veían. Entonces así uno esté camuflado, así uno vaya lento, así uno vaya arrastrándose, igual las aves lo van a ver y van a huir por la presencia de los humanos. Esto, ¿cómo se podría mejorar? De pronto poniendo parlantes que estuvieran quietos en ciertos lugares y activar los sonidos de los parlantes en rangos de distancia, de 10 a 5 metros, de 20 a 15 metros.
para ver si con eso podemos quitar el factor humano de esta metodología que claramente se ve influenciada por nuestra presencia. También pues que solo realizamos el muestreo en 2 días, en una misma temporada, puede que haciendo muchos más muestreos y en diferentes periodos de tiempo puede mejorar estos resultados. También la calidad de los audios. Al nosotros normalizar, hacer todo lo que editamos de los audios para intentar que fueran comparables los audios, se pierde mucho la calidad del audio y puede que la paloma no asocie este audio ante el depredador natural. Entonces, de pronto, si se graban los audios en la misma reserva del depredador, si se estandarizan un poco mejor, puede que influya y mejore los resultados. Tamaño muestral pues fue 90 individuos, 90 experimentos, eso creo que está bien, porque fueron 30 N para cada experimento y se supone que ese es el número. Además de que las distancias son diferentes, porque muchas veces el láser no nos funcionaba y nos tocaba medir con cinta métrica. Y la cinta métrica no es el mejor no es el mejor sistema de medición. Entonces este tiende a ser mucho menor y la precisión tiende a ser menor, además de que el ángulo no la podemos llegar a medir bien. Si el ave está en un árbol de 5 metros parada, con un láser yo puedo medir esa distancia pues porque tengo el ángulo. Pero con una cinta métrica yo no alcanzo a subir los 5 metros para medir la distancia. Entonces, la cinta métrica es algo que se debería eliminar de la cuestión y siempre usar los mismos láseres y que tengan una buena y que funcionen estos láseres. Además de los parlantes, si bien intentamos que siempre estuviera en 76 decibeles de volumen, muchas veces puede pasar de 73 hasta 77 o 78 decibeles. Entonces el volumen de los parlantes puede influir y depende también del audio que uno escoja. Entonces estandarizar los parlantes, estandarizar el volumen, estandarizar los audios, estandarizar la forma de medición y también la velocidad de aproximación, que no lo pusimos, pero nosotros, la velocidad de aproximación es un factor que influye ante el depredador. No es lo mismo si yo voy corriendo y espanto a la paloma, así voy lentico. Entonces nosotros siempre intentamos que fuera una distancia de 1 metro por cada 3 segundos. Pero estandarizar esto en campo es muy difícil. Tus pasos no son los mismos que los de las otras personas. Entonces, la velocidad de aproximación es algo que también se tiene que estandarizar y se tiene que entrenar mucho para poder tener una misma velocidad de aproximación. Entonces, todos estos factores influyen en que no tengamos diferencias significativas. Si bien hay una tendencia a que huye más rápido con el falco, pero pues no hay una diferencia significativa entre los 3 grupos. Entonces, no encontramos diferencias significativas por estos factores, pero sí hay que los perros no sean con nuestro experimento no vayamos a encontrar un resultado negativo hacia los perros, pero también hay que tener en cuenta que la introducción de estos animales ante reservas ambientales o parques nacionales puede influir en cambios de comportamiento de las especies, puede afectar la alimentación, la reproducción de las especies y también la distribución. Entonces, si bien el turismo y la recreación son necesarios para la conservación, también hay que tener en cuenta que la introducción de nuevos
de nuevos animales como los humanos y como los perros puede afectar el comportamiento de los animales. Y ya a modo de terminar, entonces las conclusiones, no hubo diferencias significativas. Es necesario tener en cuenta el efecto humano y las especies invasoras en la planificación de los centros de conservación de los animales y las limitaciones de nuestro estudio, tanto los audios como la estandarización, como la velocidad de aproximación y el efecto humano, hacen que no podamos tener unos buenos resultados, pero ya sabemos cómo no hacerlo. La idea es ahora mirar qué metodologías se pueden usar, qué sí sirve y qué no sirve, porque en el estudio del comportamiento animal hay demasiados factores a tener en cuenta. No todos los animales se comportan diferente y no todos van a hacer lo mismo. Aparte de que hay muchos factores que ya les mencioné que pueden influir en estos estudios de comportamiento animal. Entonces, la idea de estudiar comportamiento animal es hacer un experimento, fracasar, seguir, fracasar, seguir, fracasar. Una vez conocí a una que estaba estudiando colibríes de comportamiento animal y para su maestría y tuvo que repetir el experimento 5 veces porque el estudio del comportamiento no es algo que esté estandarizado, sino que cada uno tiene que encontrar la metodología que mejor se aproxime a su animal de estudio y hacia su objeto de investigación. En el chat tengo otra pregunta, que es, ¿sabes si hay alguna recomendación en los senderos empleados en turismo como tiempos de descanso para no afectar tanto a las especies? Bueno, no sé, pero desde el parque en el que nosotros fuimos, los senderos siempre estaban abiertos, siempre para todo el mundo. Y los senderos, el que quiera cogía su camino. Eso sí, no pueden salirse del sendero, pero no en el parque que nosotros hicimos el experimento, todos los senderos estaban abiertos y disponibles. Bueno, y también depende del parque, ¿no? Porque hay parques que sí cierran senderos para que se conserve y después en una temporada vuelven y lo abren. Y tengo otra pregunta, que es, ¿por qué el número mínimo de individuos a muestrar son 30? Eso tiene que ver con la estadística y con los intervalos de confianza. Cuando se hacen las curvas para medir distribuciones, cuando uno tiene menor número de 30, las distribuciones no se acercan mucho no se acercan mucho. Mientras que más allá de 30 ya se empiezan a ver distribuciones buenas. Entonces el número mínimo casi siempre en todos los experimentos es 30 y tiene que ver con los intervalos de confianza y con cómo se distribuyen los datos. Ok, otra pregunta más. ¿A qué distancia le sabes poner el playback? Me preguntan a qué distancia nosotros poníamos el playback. Eso influye también. Y en el experimento de acá, ya les muestro, de Blumstein y 2004, y en el 2004 él se da cuenta que el inicio de donde uno inicia a caminar hacia el individuo influye en más o menos 20 metros. 20 metros. Acá tenemos el promedio de las distancias iniciales, que fue 20 metros. Sin embargo, hacer esto tampoco es tan sencillo. O sea, en campo uno no tiene tan clara la estimación de la distancia. Entonces yo puedo iniciar acá, pero preciso estaba iniciando a 20 metros o a 50 metros. Y entonces, como que siempre se intentaba que fuera en 20 metros, pero no siempre se puede empezar desde 20 metros. La idea es estandarizar también esa distancia, que si bien
En otros animales, como los lagartos, la distancia de inicio no influye. Según Blumstein en el 2004, en las aves sí influye. Entonces, sí depende, sí sería también bueno tener una medida segura de que siempre voy a iniciar desde el mismo punto a hacer los experimentos y siempre voy a ir a la misma velocidad con el mismo volumen para que sea una buena estandarización. Además de tener buenos instrumentos de medición. Y listo. Entonces, esa fue nuestra presentación de parte del GOUN. La idea es que estas charlas queden en YouTube y se puedan ver siempre que se quieran. Además de que esta es de las primeras, pero vamos a ganar cada vez más y llegar a mayor cantidad de personas. Muchas gracias y aquí les dejo un poco las referencias.